Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el que platicamos acerca de todo lo que tiene que ver con el teatro. Este espacio en donde hablamos con creativos, con creadores, con productores, directores y todos los que se relacionan con el haber escénico de este país. Hoy estoy muy contenta porque tengo una gran invitada, pero si tú quieres saber qué es lo que tenemos que decir, quédate con nosotros que estamos en La Cepetera. Bueno amigos, como ya les dije, hoy tenemos un gran programa porque me encuentro con una mujer que creo que es uno de los pilares principales del teatro contemporáneo en nuestro país. Jimena Saltiel, bienvenida. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jimena, el día de hoy? Platícanos. Pues bien, contenta de estar aquí. Me siento como de familia, ¿no? Un poquitín. Y así se tiene que sentir la CPT, compañeros. Apóyense de esta bonita asociación. Querida Jimena, antes de entrar en materia completa de qué es lo que haces por y para el teatro mexicano, platícame un poco cómo es que llegas aquí. ¿Cuál es la semillita que se le sembró a la Jimena pequeña para que después quisiera estudiar historia del arte? Ay, pues un poco platicábamos ahorita fuera de cámaras que soy una bebé de teatro, ¿no? Nací en un teatro, mi mamá tiene una gran escuela de danza y producía danza, y entonces para mí era muy normal estar entre butacas, en camerinos, y crecí ahí, más en la danza que en el teatro. Después de mucho bailé profesionalmente, de pronto empecé poco a poco a hacer coreografías para teatro, curiosamente, mientras estudiaba Historia del Arte. Y de la mano de Artús Chávez y La Piara trabajábamos muchísimo juntos. Y ahí fui como poniendo un piecito, como en este lado del puente del teatro, hasta que descubrí que este era mi verdadero lugar. O sea, de verdad para mí llegar al teatro, o sea, las artes escénicas, pero específicamente al teatro, fue como un llegar a casa. Así, después de dar muchas vueltas, porque fui bailarina, luego fui historiadora del arte, trabajé en museos, produje danza, hice de todo. Y cuando llegué al teatro y llegué a 1111, cuando fundé 1111, ahí fue cuando dije, ahora sí ya encontré mi lugar en el mundo. Claro, hablabas acerca de que tu mamá se dedicaba a esto y para mí es muy importante como ahondar un poquito en este tema porque justamente fuera de cámaras hablábamos acerca de que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Es inevitable venir de una casa artística y no sentir pasión por esto que tú conoces. ¿Tienes algún recuerdo de tu niñez en donde tú dijeras, yo quiero estar cerca del escenario? Y creo que en este caso muy particular, y tú me desmentirás, que así como te veo que trabajas ahora, es una pasión en la que puedes estar arriba, adelante, atrás, cerca, pero en el escenario. Cuéntame, ¿tienes algún recuerdo? Sí, creo que recuerdo muchísimo una de las primeras temporadas que hizo mi mamá, que fue como temporada, o sea, que no eran como funciones aleatorias, que era de Pedro y el Lobo, un ballet en el Teatro de la Danza. Y entonces esta como recurrencia de ir a ver el mismo proyecto muchas veces, eso me empezó a llamar mucho la atención porque empecé a percibir el resto de lo que, o sea, las otras cosas que pasan en una función, ¿no? Como espectador te enganchas con la historia, con el elenco en escena y a veces pierdes visibilidad de lo demás. Y al verla repetidas veces empiezas a notar la iluminación, tal vez los cambios en el calling o que alguien metió un cue mal, y empiezas a percibir como el resto del universo del teatro. Creo que eso fue una de las principales así etapas donde empecé a entender de qué iba el escenario. Y también me acuerdo en una gira que hizo mi mamá, estaba yo bastante chica, yo creo que tendría como 10 años, y hizo mi mamá una gira de las estrellas del Kirov, que era hoy Mariinsky, antes Ballet Kirov. Y mi memoria se los llevaron a todos a Cuernavaca, a una casa a convivir después de las funciones, y mi memoria fue entrar al baño de mujeres y estaban todas estas bailarinas desnudas. Y yo decía, o sea, en los camerinos es así la cosa, y me generó como mucho shock de este ambiente como desparpajado, relajado, donde todas son como familia. Y yo nada más me acuerdo de entrar así como entre mujeres desnudas y decir, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero lo que me llamó la atención fue eso, la relación entre la gente del arte y del teatro. Eso creo que siempre me llamó la atención. Siempre me hizo sentir como cómoda y tranquila.
Claro, es un sentimiento muy extraño que cuando tú ya tienes la vena artística, llegas como a casa, justamente lo mencionabas ahorita que llegaste, entre teatreros nos sentimos como en casa aunque no nos conozcamos y es muy sencillo cuando vienes de una casa artística el adaptarte a este medio. Después llegas, estudias historia del arte y unos años después llega 11-11. Cuéntame cómo es que llegas a crear tu compañía. Fíjate que cuando me gradué de Historia del Arte, curiosamente me fui por algo cero escénico. O sea, en esa etapa soy agnóstica y me fascinó la iconografía de la Virgen María como deidad femenina. Creo que desde ahí empecé a entender que yo descubrí el feminismo muy tarde, ¿no? Al final yo entré a la carrera de Historia del Arte a los 23 años. A mí nadie me había hablado de feminismo nunca. Entonces, de pronto en una clase me hablaron de teoría de género y todo lo que tenía que ver con feminismo me empezó a volar la cabeza. O sea, me empezó a definir al 100% en mi estructura mental, en mi manera de ver el mundo. Entonces me empecé a abocar a vírgenes, rarísimo, ¿no? Y fui muy feliz y publiqué cosas y demás sobre iconografía de la Virgen María, como los secretos que guardan las pinturas novohispanas y así. Y llegué de milagro a trabajar en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y ahí fui muy, muy, muy feliz. Porque además, generar una exposición tiene mucho que ver con producir una obra de teatro. Claro. Al final es project managing de alguna manera, ¿no? Es organizar gente, tiempos, cronogramas, presupuestos. Entonces, estuve ahí en el Palacio mientras trabajaba en algunas de las giras internacionales que hacía mi mamá. Y un día llegué y le dije a Escenarte, que era la empresa de mi mamá, abramos una rama de teatro. Porque estas giras de danza son una vez cada 4 años. Hagamos algo que tenga más recurrencia. Creo que hay muchísimo talento. Lo que he estado conociendo recientemente, tenía yo como 28 años para este entonces. Veo que hay muchísimo que hacer y muchísimo que profesionalizar y mucha cosa mexicana que impulsar. Mi mamá me dijo, no es lo mío. Me dijo, la verdad, lo mío es la danza, de teatro no sé nada. Me fascina, lo amo, me encanta estar ahí, pero no es lo mío. Y ahí fue donde dije, pues es que creo que lo mío sí. Estaba encontrando como un nuevo lugar para estar y sin saber nada sobre emprender, poco sobre administración, la verdad, muy, muy poco. Dije, pues vamos a fundar una empresa. Ahora voy a ser empresaria. No. Eso fue el verdadero reto. Y fundé 11-11 sin saber nada. O sea, hoy me doy cuenta que sabía muchas cosas, claro. Pero la realidad es que nunca había tomado un curso de producción teatral. No sabía ni cómo funcionaba la iluminación, nada. Claro, es un poquito la inconsciencia de la incompetencia. ¿De acuerdo? Y el no tener este miedo a es que no sé, entonces no tengo limitantes. Exacto, no sé que no sé. No sé que no sé, entonces me aviento a hacer las cosas, lo cual está muy bien porque eso te quitó, la pared de enfrente y pudiste aventarte, pero efectivamente, como tú misma dices, ya tenías un bagaje de hasta cierto punto producción teatral, de ver a tu madre, ¿no? Y también dime si esto es verdad o mentira, pero fuiste subdirectora de producción en Escenarte. Exacto. O sea, cuando ya estaba más... O sea, siempre estuve ahí metida en los festivales de la academia. Pues es gestionar 200 niñas, 300 vestuarios. Siempre estuve ahí. Pero ya en Escenarte ya trabajé como subdirectora y llevaba la logística de las giras. Uh-huh. No tenía tanto que ver con la parte como financiera, administrativo, de planeación de producción, sino movía, por ejemplo, llegaban 200 rusos y pues había que llevarlos al hotel, que comieran, que subieran, que bajaran. Hablo ruso porque estuve un rato en Rusia bailando, entonces traducía. Sí, ¿qué? He tenido muchas vidas. Entonces traducía, no me pasaba para nada la parte técnica, o sea, esa parte no la vivía, pero vivía pegada a la compañía, como moviéndolos de un lado al otro. Hacía los programas de mano de lujo, que eran todas unas investigaciones sobre los ballets, entonces ahí aprendí a hacer coordinación editorial. Claro, hubo un episodio aquí que pueden ver en nuestro canal de YouTube con Juan Torres productor, en donde él mencionaba que para ser productor tienes que ser un poquito todólogo. No porque te tengas que especializar en todo, pero sí tienes que tener conocimiento de qué es lo que tienes que pedir, ¿sabes? Para poder contratar a la gente correcta,
para lo que tú necesitas como productor. Entonces, claro que ahorita teniendo este contexto de que tú ya hacías programas de mano, ya coordinabas giras, ya coordinabas rusos, hablabas ruso, checabas vestuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que ahorita me hace sentido el que tengas la capacidad de coordinar producciones como las que coordinas. En plan, tienes de los mejores equipos creativos y técnicos que hay actualmente en el quehacer escénico. Entonces, sí creo que viene un poquito de esta formación todóloga que, quieras o no, empezaste a arrastrar con los años. ¿O tú qué piensas? No, totalmente. Creo que los productores, las productoras somos todólogas y no nada más eso, que hay que saber de números, hay que saber vagamente algo de lo técnico. A mí me gusta considerarme una productora creativa, entonces también tengo esta parte creativa, sino también lo emocional. Eso es brutal. O sea, no tienen idea de la cantidad de tiempo y, iba a decir esfuerzo, pero no es esfuerzo, como de carga mental que viene asociada al trabajo de una productora con respecto a mantener la armonía de los equipos, que todo el mundo se sienta en casa, que crear espacios seguros, que se pongan de acuerdo seres humanos apasionados. Hay mucha inversión emocional en contener. Yo digo que es como ser la mamá. Ahora que soy mamá, lo entiendo. Es como contener las emociones de la casa. Claro. ¿No? Claro, y es muy importante el saber gestionar todo este grupo de emociones, porque digo, es muy común escuchar a creadores escénicos que dicen, pues a final de cuentas también es un trabajo y tienes que ser lo suficientemente profesional. Sí, es correcto. Pero también hay que entender que al ser artistas gestionamos emociones y generamos lazos debido al tiempo de convivencia que tenemos unos con los otros, ¿no? Porque al final de cuentas no es convivencia como en una oficina en donde vas y te sientas y tienes al de enfrente. No, aquí nos tocamos, nos abrazamos, pasamos demasiadas horas juntos. Ergo, tienes que aprender como productor a sobrellevar estos espacios de la manera más segura y más sana posible, pero sin perder de vista la profesionalización del espacio. Esa rayita es muy complicada de encontrar porque siempre he creído que los artistas, y me considero artista, tenemos una indivisibilidad de nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo si me quitas el teatro y me quitas el arte, no sé quién soy. No, eso me define, me crea, me construye, es lo que me mueve en la vida. Yo no sé si eso pasa con, no sé, un contador, ¿no? Claro. Tal vez llega a su casa y siempre digo, pues tal vez el contador se quita el saco de contador y se convierte en José, ¿no? No sé. A mí me parece que nosotros no nos quitamos el saco nunca. Es una cosa como que tenemos metida en la columna vertebral y entonces cuando trabajas con creativos o creativas, en general con toda la industria, pues lo que creas tiene mucho de ti. Entonces, decirle a alguien, oye, esto fíjate que creo que es más por acá, es un lugar muy sensible y muy subjetivo y muy delicado y vulnerable. De verdad, de los artistas creo que nuestra mayor fortaleza es que somos muy vulnerables. Claro, hay un titiritero muy famoso en Reino Unido que se llama Toby Ugly, no sé pronunciar bien su apellido. Le pediré a Alberto que lo ponga en algún lugar de la pantalla. ¿Verdad, Albert? Muy bien. Y Toby menciona que en una TED Talk que tuvo allá, habla acerca de que los artistas hacemos de nuestro trabajo nuestra pasión y en el momento en el que dejamos de trabajar porque se acaba un contrato, también se nos acaba la pasión. Entonces entramos en un momento de depresión muy grande porque no tengo pasión, no tengo trabajo, ¿para qué vivo? ¿No? Yo le llamo depresión postestreno. A mí me da depresión postestreno, depresión postemporada. Claro, y entonces es peligroso porque caemos en depresión todo el tiempo y entonces vamos a crear a partir de la tristeza y no es tan así. Yo creo que tenemos que como artistas entender que los espacios de creación también son nuestros momentos de release, ¿sabes? Sin perder, vuelvo a lo mismo en la palabra profesionalismo, porque justamente quiero hablar, Jimena, acerca de esta corriente que tienes muy en tu ser, que es el enseñar a otros productores a ser productores, porque entiendo que hace muchos años no había quien les dijera cómo hacer las cosas y bueno, yo soy productor y yo aprendí. Improvisábamos todos. Claro. ¿Cómo es que llega esta vena de querer hacer productores más profesionales?
Pues creo que era una inquietud personal. Sí tengo una historia muy curiosa. Cuéntanosla, tenemos tiempo y este es tu podcast. De las últimas cosas en las que bailé, era una producción, no voy a mencionar cuál, tenía que ver con mambo. Entonces, así como me ven hoy, no, señores, yo la mambolera y el mambo le hacía... ruso. Y en ruso. Exacto. Y en esa producción era un productor cuya trayectoria ha sido cuestionada muchas veces, voy a dejarlo en anónimo. Me trataron fatal como bailarina. Era un desastre. Salió en las noticias el desastre. O sea, no creen que era yo aquí de 20 juzgando al productor, porque pasa mucho también. No. Esto era un desastre real, genuino. No había ensayo general. Estaban estas estrellas que llevaban como la carga de la obra y los bailarines ahí medio le bailábamos. Nunca ensayamos todos juntos. O sea, nos conocimos el día antes de la función. Llegamos al teatro y no había nadie de producción. Entonces Maribel Guardia, que además señorona. Ya tengo una teoría de qué espectáculo es este. Bueno, luego lo platicamos. Agarró el micrófono y dijo, oigan, estamos solos, bailarines, orquesta y talento. ¿Sacamos este barco adelante nosotros o nadie lo va a sacar? No había vestuario. Entonces, llegué al día de la función llorando, porque ya establecimos que soy muy sensible, porque en qué producción estoy, ¿no? Y pasa el hijo del productor, que eran coproductores, y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues muy mal, muy nerviosa. ¿Por? Digo, pues no sé, no hay ensayo, no hay vestuario, nadie sabe qué va primero, qué va después. Y se voltea y me dice, por favor, esto pasa en todos los musicales. Y yo ahí dije, creo que no. Creo que no, eso no pasa en todos los musicales. Claro, tenía 23, no sé cuántos años tenía, no más, como 25. Y me agarró esta bandera de, no, hay que hacer las cosas bien. Y como que ahí empezó también esta cosa de, si voy a hacer una empresa de producción, quiero aprender a hacer las cosas bien sin saber nada. Claro. ¿No? Porque cuando yo empecé a producir no había carreras, no existía la del claustro, la náhuac. Entonces, un poco a raíz de esa muy mala experiencia, que han de saber que era así, vamos a vestuario. Y se fueron al mercadito de enfrente y nos compraron a las bailarinas unos vestiditos y nos dieron tijeras e hilo. Y dijeron, pues invéntense algo. No, una locura. Una locura. Y así de que todas traen calzón de diferentes colores, ¿verdad? Porque nos dijeron, tipo Chicago, pues traen así un calzón negro, uno blanco, uno color piel, porque no sabemos qué vestuario va a llegar. ¿Qué creen? Que pues como el vestuario no llegó, para el mambo, no me acuerdo cuál, el mambo universitario, pues una playerita de los Pumas y enchones. Y yo, ¿en qué producción estoy? Dios mío. Entonces me dolió mucho, más que como bailarina, más que como mujer, porque además nos trataban como si fuéramos servidoras sexuales, terrible. Como desde lo poco que sabía de producción, decía, no, es que esto no puede ser, que esta sea la realidad del teatro en México, sin saber, ¿no? Entonces me entró esta bandera de, si lo voy a hacer bien. Y ese fue el otro detonante o detonador que me empujó a fundar 1111. Y como tratar de ser tratar de encontrar métodos a mi manera. En algún momento llegó a mi vida muy pronto Paula Celaya, que saben que es como mi hermana, hija o algo así teatral. Y Paula inició en 1111 produciendo, como productora conmigo. Venía de una escuela de teatro en Canadá y además saben que los canadienses tienen toda esta como gran técnica de stage managing y toda la estructura de producción. Y creo que Paula fue también quien empezó a traer mucho de este conocimiento y profesionalismo a 1111. Juntas rebotábamos y empezamos a generar este formato que nos funcionó y que fuimos profesionalizando nosotras mismas sobre la marcha. Claro, y en este camino también llega el hecho de que eres parte del equipo fundador del Colegio de Productores. Cuéntame cómo es que llega este órgano que también tiene la posibilidad de hablar con las autoridades, que eso es completamente nuevo en nuestro país. Platícame, ¿cómo llega el Colegio de Productores? Justo igual, cuando empecé a producir, me empecé a topar con problemas, ¿no? Con cosas que no entendía, cómo se liquida una taquilla, qué es el ISEP, por Dios, alguien explíqueme qué es el ISEP. Y empecé a buscar a otros productores o productoras. Y justo el Colegio de Productores creo que podría decir que empezó en el Foro Shakespeare, una tarde que estábamos sentadas, si no me recuerdo, era Itar y Marta, Luli Garza y yo. Y yo les decía, es que yo necesito entender, que alguien me coachee un poquito, o con quién rebotar ideas, o con quién
decirles, oigan, ¿quién me puede explicar cómo deduzco el ISEP? Claro. Muchas cosas giraban alrededor del ISEP en ese entonces y sigue siendo. Entonces me decían, pues es que está Teatromex. Yo, pues sí, pero ya me inscribí en Teatromex y pues en Teatromex como que no me siento cobijada. Y le decía yo a Itari, vamos a reunir a los productores jóvenes, como a los de nuestra generación, pensando que todos los de Teatromex eran mayores y no, pero así lo percibí. O sea, sí, un poquito. O sea, entiendo de dónde viene esta revolución. Al menos de trayectoria, ¿no? Sí. Como estos productores, que además es importante decir que en los últimos 11 cumple 11 años este año. Y coincide, por ejemplo, con Nocturno, si es Nocturno, el de Juan y Geraldi, cumplió 15, Playhouse cumplió 10, o sea, hay muchas, Próspero creo que cumplió también 10, Tercera Llamada hace un par de años, debe de tener también como unos 12, 13 años. Somos todas estas empresas productoras de mi edad, muchas mujeres además, que tiene que ver, creo que en algún momento cuando el tiempo nos dé chance de historiarlo, creo que tiene que ver con el Efiteatro, ¿no? Claro. Surge el Efiteatro, si no me recuerdo, en 2011, y como lo dice, su objetivo principal tiene que incentivar una actividad económica. Y vaya que la incentivó, porque no es coincidencia que entre 2011 y 2015 se hayan fundado tantas empresas productoras. Y todas empezamos igual, un poco como, pues tenemos un EFI, ahora ¿cómo se come esto? ¿No? Entonces le decía yo a Itari y a Luli, vamos a reunir a esta generación y nos ayudamos, no somos competencia, intercambiemos postales, entreguemos descuentos cruzados. Claro. Y Luli me decía, Itari me decía, se van a matar. Ya pasó una vez, se van a matar, todos nos vamos a matar entre todos. Y dije, no. Claro, porque aparte estaba como este estigma y que a la fecha creo que todavía se mantiene un poquito, de que entre teatreros somos competencia, y creo que al contrario, entre teatreros tenemos que tejernos nuestras propias camas de seguridad para poder, a final de cuentas, en algún momento tú vas a terminar trabajando con él y él con él y así, o sea, ¿por qué no trabajar como apoyo en vez de como competencia? Entonces, como redes. Claro, tejer redes, nudos, para que todos caigamos en blandito, ¿no? Exacto. Exactamente. Y en ese momento también estaba pasando a la par había un tema con los teatros independientes, no me acuerdo cuál era. También tenía que ver con el ISEP, pero había otro tema también que estaba ahí como ebulliendo. Y entonces, de pronto decimos, pues juntémonos. Y mandé yo un cartelito a los que conocía y conseguí una oficina que me prestaron muy mona en Polanco, así con una sala de juntas inmensa. Presupuesto. Ni siquiera me la cobraron, no me acuerdo cómo los convencí. Era más aguerrida en ese entonces para ir a pedir cosas gratis, la verdad. Me da más pena. Y nos reunimos un montón de gente. Éramos, yo creo que unos 40. Y nos conocimos ahí, estaba por ahí, bueno, llegaron los de cartelera de teatro, ahí nos conocimos. No me acuerdo si ya estaba Samuel Sosa, Itari, hijos, no me acuerdo, mi memoria me falla, pero... Y ahí empezamos a notar que las preocupaciones que tenía uno o una, las teníamos todos. Claro. Que había 3 o 4 áreas de preocupación común o áreas de trabajo común. Y así empezó. Y nos empezamos a reunir y además era como llegar a una junta de Alcohólicos Anónimos. No, de verdad, como terapia grupal. Produzco y sufro, ¿no? Y yo también produzco y sufro, y compartir experiencias lo hacía muy enriquecedor. Y así empezamos a reunirnos más metódicamente. Recio se funda como en paralelo, y cuando Recio se funda decimos, creo que podemos hacer lo mismo. Y así, un día dijimos, contratamos un abogado y queremos constituirnos, porque siempre somos los mismos 10 latosos yendo a pelear con las autoridades, ¿no? Siempre éramos los mismos, pero éramos Jimena, Itari, Samuel, nos podías nombrar con los dedos de la mano. Y teníamos mucho miedo a veces de represalias y cosas así, ¿no? Entonces, si era la instancia, el Colegio de Productores, representada por todo este grupo de gente que se dedica a la producción teatral, era más fácil llegar con las autoridades organizados y no los 10 mismos liosos que llegamos a quejarnos de las 10 mismas cosas de manera desorganizada. Las autoridades lo agradecieron mucho porque dábamos una voz a un AXO que había sido un grupo como desmembrado, que pues éramos muy elocuentes y así, pero la verdad es que no se estaban logrando tantas cosas. Y a raíz del colegio fue muy lindo ver que se siguió replicando el formato de las asociaciones, ¿no? Luego surgió estos de
¿cómo se llama? El colegio de diseñadores, ¿cómo le llaman? Diseñadores escénicos, ya no me acuerdo. Claro. Vestuario y escena, que están activísimísimas. Y así fueron como surgiendo en paralelo otras agrupaciones que creo que le dieron al teatro un momento de muchísima firmeza y solidez. Seguimos sufriendo las taquillas, seguimos sufriendo muchas cosas. Claro, pero esta solidez también nos ayuda a dejar de ser un poco amateurs en los procesos, ¿no? Porque lo hablábamos en otro capítulo, vayan a verlo, con Cristian Magaloni, en donde yo promocionando este podcast, por favor, vayan a verlo. Sí. Con Chris hablábamos acerca de que muchas veces el producto es muy bueno, ¿no? O sea, lo que tú ves en escena en este país es muy bueno. Pero para llegar ahí, no somos los más profesionales todavía y nos hace falta mucho conocimiento de qué reglas tenemos que seguir, qué pasos hay que avanzar, qué escalones hay que subir para poder llegar a esos productos de calidad sin tropezarnos tanto, ¿sabes? Y entonces estas organizaciones ayudan a que la gente, no solamente la que viene y que va a empezar a crear, sino también la que ya está, pueda empezar a crear sus propios estatutos, sus propios procesos para que las cosas sean muchísimo más organizadas y entonces ya todos tengamos como este mismo nivel de profesionalismo que es tan necesario. A ti, Jimena, no solamente te has esforzado como en crear estos procesos, sino también en compartirlos. Yo sé que la Coordinación Nacional de Teatro te invitó a dar algunos cursos de anfiteatro. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Por azares del destino, tuvimos un par de años, todo pasa así como azarosamente, la verdad. Tuvimos un par de años que... la primera carpeta que hicimos de anfiteatro la hicimos sin saber qué estábamos haciendo y nos fue bien. La desciframos Paula, Elena Flores, otra chica que trabajaba conmigo, y Mayela Castro, pues así leyendo las bases, ¿no? Y nos fue bien. Y al año siguiente metimos 3 proyectos y nos fue bien. Y entonces hubo una época donde se me conocía como Lady Anfiteatro. Trabajábamos mucho para eso, pareciera que todo se nos daba fácil y no era así. Entonces se corrió el rumor de que hacíamos carpetas chulísimas. Y en algún momento Paulina Soto, que es gran amiga mía, toma la chamba del enlace de anfiteatro, crean ese puesto del enlace de anfiteatro en la Coordinación Nacional de Teatro y empieza a ver esta plática decían, es que siempre se ganan el teatro los mismos. Bueno, en lugar de quejarnos, ¿cómo solucionamos? Pues es que hay que capacitar a la gente. Y no nada más decir, es que está centralizadísimo. Pues sí, porque en los estados no está llegando la información. Entonces mejor busquemos la solución en lugar de quejarnos amargamente del problema. Y la solución, que el crédito es totalmente para Paulina Soto, dijo, vamos a hacer un taller y un manual. Y me llamó, me dijo, ¿le entras? Dije, claro que le entro. Y fue divertidísimo porque hacer el manual fue un propio proceso de aprendizaje para nosotras. Y luego viajamos por toda la República dando cursos. Creo que sí se notó como en la aplicación de los estados estas 2 giras. Hicimos 2 giras por el país en 2 años. Yo soy así, soy Miss, daba clases de ballet desde que tenía 14. Entonces soy Miss Jime y me fascina dar clases y me encanta. Eso es así, es otra de mis personalidades y vocaciones. Entonces me fascina estar ahí, ser la Miss y capacitar a los artistas y empezar a entender que no podíamos capacitar igual a la gente de la Ciudad de México que a la gente de otros estados, porque había que enseñarles otras cosas. Y de ahí empezó a jalar como una hebra, donde luego empecé a viajar a dar talleres de, ¿cómo le llamábamos? Ya se me olvidó. O sea, como de la estructura financiera del teatro. Es que les poníamos nombres muy curiosos, como el teatro hecho números o una cosa así. Okay. A enseñarles a los artistas a hacer un Excel, un presupuesto, una proyección de taquilla, que eso es la llave un poco a la viabilidad y a la sostenibilidad. Entonces, así. Y claro que esto también es muy importante, y justo no solamente hacerlo en Ciudad de México, sino hacerlo a nivel república, porque efectivamente sí nos quejamos mucho de que el teatro está centralizado, y es todavía más triste que no solamente está en Ciudad de México, sino en una zona específica de la Ciudad de México. Y el empezar a ver por estos creadores de provincia que tienen también un quehacer escénico brutal, hemos visto puestas en escena muy interesantes que pueden seguir a través de las redes de la ACPT, porque ACPT se encarga mucho de publicar acerca de estos creadores del exterior de la República.
creo que hay creadores creativos y ejecutantes muy valiosos. Muy. Pero si nosotros a nivel Ciudad de México no tenemos los procedimientos y no tenemos el conocimiento de cómo se hacen las cosas, pues es todavía más complejo que lleguen a la parte exterior de la República. Seguiremos hablando de esto, Jimena, pero por mientras vamos a hablar un poco de historia del teatro en esta cápsula que es Teatro en la Memoria con la maestra Luz María Mesa. ¿Qué tal, amigos? Soy Luz María Mesa, actriz, productora y dramaturga teatral. Hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en La Cepetera para hablar de una década inolvidable para el teatro en la Ciudad de México, los años 80. Una época que no fue nada sencilla. Crisis económica, represión política, sismos, miedo, censura, pero también creación, riesgo, belleza, resistencia, porque sí. En los 80, el teatro fue mucho más que entretenimiento. Fue refugio, espejo, memoria y muchas veces un grito que no se podía callar. El teatro institucional seguía fuerte. La Compañía Nacional de Teatro, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes mantenían temporadas constantes, mientras los creadores independientes y los espacios alternativos luchaban por abrir caminos a nuevas voces, a nuevos lenguajes. Por ejemplo, 1980, Luis de Tavira montó El Arquitecto y el Emperador de Asiria, de Arrabal, en el Juan Ruiz de Alarcón con Ernesto Gómez Cruz y Alberto Estrella. Un duelo existencial, político y teatral sin lugar a dudas. Al 100, ¿eh? Ese mismo año, Adriana Roel, maravillosa gran primera actriz, protagonizó Hedda Gabler, una mujer sofocada por las normas sociales en un México donde el feminismo apenas tomaba fuerza. Adriana Roel brillaba, medida, feroz, elegante siempre. En 1982, otra joya, Sucedió Mañana, dirigida por Julio Castillo con textos de Daria Fo y desde luego Adriana Roel haciendo 4 personajes distintos. Una radiografía cómica y despiadada de la burocracia, del manicomio, la maternidad y todo en un solo cuerpo, el de Adriana Roel. Sin lugar a dudas, una cátedra de actuación. También en el 82, Nancy Cárdenas, a quien por cierto hace muy poco acaban de hacer un homenaje, rompía esquemas con los muchachos de la banda, una obra sobre un grupo de amigos homosexuales que se reúnen para una fiesta, se descompone la fiesta. Fue la primera vez que se habló de homosexualidad en un escenario mexicano, con un elenco entrañable. Imaginen ustedes, Otto Sirgo, Sergio Kleiner, José Roberto Gil, bueno, eso fue una bomba en ese tiempo. Ese mismo año, el grupo Sotavento presentó Que Viva Cristo Rey. Fue una obra sobre la guerra cristera, escrita por Luis G. Basurto. Un texto que mostraba el conflicto desde la fe y desde la violencia. Tuvo una gran respuesta del público y de la crítica también en ese entonces. Ay, acordémonos de Los motivos del lobo, del maestro Sergio Magaña. Una obra que confrontaba el autoritarismo y el miedo colectivo, muy en sintonía con lo que se vivía en aquel entonces en nuestro país. 1983, Jesucristo Superestrella, explota en el teatro lírico, bajo la producción de Julissa. Ustedes imagínense la voz de Rocío Banquels como María Magdalena y Enrique del Olmo como Jesús. Una apuesta que acercó el musical a una nueva generación. Eso sí, con irreverencia, rock y espiritualidad muy rebelde. 1984. Héctor Mendoza dirige Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, con la señorona Doña Ofelia Guilmain. Fue una versión profundamente nostálgica. Hablaba sobre el paso del tiempo. Fue una joya y una delicia ver esa obra. En ese año también se monta La Malinche, de Eduardo Ruiz Aviñón, con Lupita Sandoval, Arturo Beristain, y además también estaba Zaide Silvia Gutiérrez. Hace muy poco acaba de celebrar sus 50 años de trayectoria. Una revisión crítica del mestizaje con una mirada feminista y era una potente carga simbólica. 1985. No se puede olvidar. Año del terremoto que sembró la Ciudad de México y también al teatro.
Algunos espacios teatrales colapsaron, como el Teatro Frufru o los televiteatros que se vinieron abajo. Y muchas compañías se volcaron a crear desde el duelo, desde la pérdida. Ese mismo año se estrenó Que no se cumple a nadie de mi muerte, de Humberto Robles, una obra breve, potente, interpretada por una sola actriz. Ellas alternaban, ¿eh? Imaginen a Carmen Montejo o a Luisa Huertas. Una obra que habla de la soledad, de la violencia y la invisibilidad. Todavía hoy se representa con un gran éxito, impacto. Parece que no ha pasado nada en México. 1986. El maestro Vicente Leñero adapta su obra Los albañiles al teatro, sí, basada en su novela y en la película, con dirección de Pepe Caballero y las actuaciones de Héctor Bonilla y Jorge Fegán. Una obra de crimen, corrupción y poder tan actual como siempre. Parece que no ha pasado nada. También fue la época del teatro de cabaret, espacios como El Cuervo, que ya no existe, pero estaba ahí en el centro de Coyoacán. El Hábito, también en Coyoacán. El 9, la última carcajada de la Cumbancha. Todos estos espacios se convierten en trinchera de libertad. Ahí brillaban figuras como Jesús Rodríguez, con Doña Giovanni, o El Juicio de Salomé, Liliana Felipe, con su piano combativo. Tito Vasconcelos, con su show de sátira política queer. Bueno, surge Astrid Haddad. Empezaba a construir su estética de heavy nopal. El cabaret fue y sigue siendo el lugar donde el teatro se volvió calle, manifiesto, fiesta, pero también análisis, denuncia, goce y memoria viva. Y cerramos la década con otra obra inolvidable. Orestes parte, de Federico Ibarra, con un libreto de José Ramón Enríquez, una ópera contemporánea que hablaba de la memoria, la culpa, la justicia, montada con la Compañía Nacional de Ópera, una obra que hizo eco profundo en el México postsismo. Así que el teatro en los años 80 fue una respuesta vital ante el miedo, la censura, la represión y también un canto de amor a la imaginación, a la verdad, a la posibilidad de transformar. Fue un teatro que pensaba, que jugaba, que gritaba, que se reía, que asumía su responsabilidad como arte vivo. Una década de intérpretes valientes, autores críticos, de directores que apostaban todo y de un público que necesitaba sentir que no estaba solo. Desde luego recordar esta década es maravilloso, recordarla en la mente, pero aún nos queda algo a los que gozamos de eso. Los programas de mano. Lamentablemente, después de la pandemia, muchos productores, casi todos, no retomaron esta tradición tan importante para la memoria del teatro. Si el teatro es tan efímero, a veces quedan estos recuerdos en la cabeza, pero tener el programa de mano nos revive esos momentos. Gracias por acompañarme. Yo espero que nos podamos encontrar en otro espacio. Ha sido un placer para mí compartir este viaje con ustedes aquí en La Cepetera. Recuerden que el teatro es un espectáculo vivo y no hay que dejarlo morir. Muchas gracias por esta cápsula del teatro en la memoria y les recuerdo, amigos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como los ACPTMX para que se enteren de todo lo que tiene que ver con el teatro y puedan conocer un poquito más acerca de la historia de este mismo. Y yo me encuentro aquí todavía platicando con Jimena Saltiel, productora de 1111 Producciones. Jimena, hablábamos un poco acerca del trabajo, de tu trabajo para capacitar creadores y creativos escénicos, ejecutantes, pero también has tenido una gran labor en la capital del país y ahora te estás extendiendo hacia otras partes, produciendo. Cuéntame específicamente cuál es la tirada de 1111 Producciones en cuanto a sus proyectos. Eso ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, fíjate. Como que al principio creo que era más descifrar el proceso como tal. Descubrirme también ahí sí en lo personal como productora qué quería hacer, ¿no? Navegué mucho y hoy soy muy distinta a la productora que era hace unos 5 o 6 años.
Creo que soy más responsable en cuanto a la carga de responsabilidad que tenemos para con nuestros equipos en la parte como financiera y de viabilidad. Entonces, hoy día 1111 tiene una de las primeras misiones es tratar de hacer proyectos que tengan que ver con lo nacional, o sea, tratar de impulsar el talento local, ¿no? Me he traído pocas obras de fuera, Asesinato para Dos es una de esas, Claro. pero creo que es la segunda o tercera que me traigo que importo. Trato de buscar proyectos que se generan aquí, esa es una primera. Me gusta buscar proyectos que de entrada a mí como lectora, o sea, literal desde el texto, me detonen la imaginación o un mensaje. Claro, tu trabajo para jóvenes audiencias también ha sido muy remarcable. Te gusta justamente hablarles a las jóvenes audiencias. Totalmente. O sea, creo que nos hemos especializado como en lo nacional, un poco como en las historias entrañables, lindas, con un mensaje, ¿no? Eso creo que nos gusta mucho. Las infancias es una de mis principales y así más fuertes pasiones, y desde que soy mamá, más. Claro. Y además siento que he adquirido una especie de especialización en el tema, justo a raíz de ser mamá, ¿no? De cómo viven los niños la experiencia y las niñas la experiencia teatral o la experiencia escénica, y cómo no nada más se trata de lo que sucede en el escenario, sino de que hay que hacer literal incluyente a los espacios escénicos para las infancias, desde un banquito para que se puedan lavar las manos. Cosas tan sencillas como esas cambian la experiencia de las familias en un teatro. Y generan audiencias Totalmente. para un futuro. Totalmente. O sea, yo creo que el trabajo primordial de los creadores de contenido para jóvenes audiencias es también tener como misión a futuro el crear audiencias sólidas, ¿sabes? Porque tú no sabes cuándo un niño se va a enamorar del teatro y cuándo va a pedir regresar a la siguiente función. Y, por ejemplo, tengo una experiencia que me gustaría contar. Estuvimos en una obra para jóvenes audiencias hace poco, La increíble aventura de Agnes Laza y Joana Laudaz, y me escribió una mamá diciéndome, mi hijo está obsesionado con Joana y le compró el vestuario de Joana y el niño es Joana Laudaz. Y entonces yo decía, claro, es importantísimo el generar estos espacios de imaginación en donde todos se puedan sentir parte. Y yo creo que con tus obras se logra. Por ejemplo, Emilia y su globo rojo es un gran ejemplo. Muy consentida. Platícanos un poco de Emilia, por favor. Emilia es otra de esas razones por las que existe 1111 un poco. Empezando a querer producir, empecé como a buscar proyectos. Tenía una amiga de Arte Estudio, porque tuve mi pase por Arte Estudio en algún momento. Como todos hemos ido a Arte Estudio. Sí. Y ahí conocí a Leticia Mezcua. No sé si han oído de ella. Claro, gran maestra de infancias actorales. Es la mejor. Sí, y aparte una gran titiritera y gran actriz de doblaje. Gran creadora, es una mujer inteligentísima, talentosísima. Y Leti había sido Emilia en un montaje que yo no vi. Me dijo, es que fíjate que existe esta obra que se llama Emilia y su lobo rojo. Yo la protagonizo, yo soy Emilia. Y pues la obra está en desuso. Paletti Títeres, que eran la empresa que la crearon, dos creadoras de teatro para infancias importantísimas. Hicieron Emilia y luego pues también crecieron, dejaron de producir. Bueno, Leticia todavía Leti Negrete todavía está activa en el medio. Esmeralda Peralta ya no. Y entonces Emilia quedó guardada en una bodega. Y cuando yo vi el video dije, esto es una joya. Esto es una joya. Hablé con ellas. Les dije, me gustaría, sin saber mucho qué estaba haciendo, me gustaría comprar Emilia y su globo rojo. Pero quiero, por favor, que me den licencia artística, porque si la tomo, la necesito, le quiero dar un twist. Claro. Me dijeron, va. Entonces compré Emilia y su globo rojo. Quité la música, tenía una música bellísima, pero que se sentía ya un poquito, sobre todo en su instrumentación, se sentía un poquito viejita. Las melodías eran divinas. Y entonces dijimos, vamos a hacerle música nueva a Emilia y su globo rojo. Y yo quiero que los protagonistas sean niños de verdad. Y que Leti Mezcua sea la directora. Claro, entonces, porque Leti tiene una especialidad en dirigir infancias. De hecho, ella es maestra en el CEA infantil. Me parece que es de los PIL.
o sea, cualquier niño o niña que quiera ahorita audicionar para Matilda, llámele a Leticia Amezcua. ¿No? Y va a audicionar para lo que sea. Leti es garantía, la verdad. Yo conozco a muchos niños entrenados por Leti y son niños que tienen un gran futuro en la escena nacional. Y además conecta con ellos divino, o sea, es maravilloso. Y entonces así metimos el anfiteatro para restaurarla, porque además la escenografía estaba cayendo a pedazos. Bueno, todos estos títeres estaban hechos de cartón pintado. La restauramos y reestrenamos, me parece que en 2017, alrededor del temblor íbamos a estrenar, justo pospusimos por el temblor. A la mitad del equipo le tocó el temblor en el Teatro Xola montando. Y reestrenamos con la música de Iker Madrid, con Infancias a la cabeza de la producción. La mitad del equipo de titiriteros eran los originales, integramos a un par nuevos. Y la producción es la mismita de 2013, me parece que se había estrenado. Pero la sensación como que la hicimos un poco más grandilocuente. Claro, y también integraste gente con conocimiento en tu equipo. A mí, por ejemplo, yo vengo de un mundo de títeres, entonces el pensar, por ejemplo, en que tienes gente de la descendencia Milix, que son titiriteros de muchos años, claro, y están ahí trabajando contigo y eso nutre muchísimo más el espectáculo, ¿no? Y esto te llevó a tener muchos premios. Escuchaba una entrevista que te hicieron en el que decían que justamente fue casi al mismo tiempo en el que te conviertes en mamá, ¿cierto? Justo, la temporada en el Julio Castillo. Sí, o sea, viene el temblor, me acuerdo, nuestra vida estuvo marcada por ese temblor, ¿no? Y me acuerdo que mientras escapábamos a ese edificio, el temblor fue una cosa muy curiosa porque el edificio donde tenía yo mi oficina era un edificio muy teatral. Estaba ahí el Impródromo, ya se llamaba Casa del Humor, arriba estaba Inala con Fernando Córdoba, yo compartía oficina con Samuel Sosa y Petit Comité. Entonces habíamos un montón de teatreros en ese edificio que casi se cae y luego tiraron, que salimos de milagro. Y me acuerdo bajar las escaleras pensando, imagínate que estuviera embarazada, qué terror. Y no estaba embarazada, pero poco tiempo después sí estuve. Y entonces me acuerdo muy bien que fue el temblor, me embaracé y estrenamos Emilio y su Lobo Rojo. Y entonces en la segunda temporada, que fue en Julio Castillo, yo ya la terminé con una panza inmensa. Con un globo. Con un globo de verdad. Con un globo de verdad, ya caminaba así. Y siempre le cuento a Marifera, mi hija, que hoy también tiene teatro, porque cómo no, que con dos cosas Marifer pateaba como, o sea, las dos veces que yo más sentía a Marifer patear fue la primera vez que en el teatro a todo volumen escuchó adentro de mi panza la música de Emilia y su Lobo Rojo, se puso como loquita dentro de la panza. Y la otra fue que Julieta González nos invitó a un previo de Los Miserables. Estaba estrenándose Los Miserables 2018, 2017. Y empieza la obertura. Y hagan ustedes de cuenta que a Marifer le dimos un o sea, se convirtió en un torbellino, así, o sea, yo no sé si era la vibración de los graves, cosa que no le pasaba si la ponía en el coche, claro, ¿no? Entonces fue muy mágico como ir conectando desde ahí. Y es muy romántico el pensar que, y lo hablábamos fuera de cámaras, que es inevitable el nacer en una casa de artistas y no dedicarte a esto. Hoy tu niña está trabajando de manera profesional. ¿Cuántos años tiene? 7, pobre. 7. Oye, es una maravilla que tenga la oportunidad de acceder a estos espacios tan joven. Porque muchas veces, y sí me gustaría tocar el tema, porque yo sé que tú también vienes de una casa así, yo vengo de una casa así, y así, Ariana también viene de una casa así. Entonces, es un tema que nos gusta platicar aquí fuera de cámaras, que es que muchas veces se juzga a los hijos de artistas por llegar a estos espacios. Pero me parece muy, muy destacable cuando estos hijos de artistas, como tú, como Ari, como muchos otros que conozco, como María Perroni, por ejemplo, que son personas que se preparan, que tienen la puerta para habitar esos espacios, se las abren, pero ellos se encargan de merecerse el estar dentro, ¿sabes? Sí, totalmente. Y entonces, qué hermoso que tu hija tenga la posibilidad de enfrentarse a estos espacios como el Teatro San Rafael. A mí me parece una locura, pero es bellísimo porque, claro, si tú te dedicaras a tener una pollería, tal vez trabajaría vendiendo pollos y sería igual de admirable. O si tú fueras bióloga marina, estaría buscando ballenas, no lo sé. Pero me parece muy bello el que tengas, además tú como madre, la oportunidad de crear a partir de lo que conoces con ella, ¿sabes? Y crear estos espacios como Emilia y su Globo Rojo. Como Corazón Gordito. Como Corazón Gordito, que además te dio una CPT, 2 CPT, ¿cierto? 1, 2. Ay, ni me acuerdo. 2 CPTs.
2 ACPTs. Sí. Cuéntame de Corazón Gordito. Ay, Corazón Gordito, es así. Fíjate Se te hace gordito el corazón. Sí, la leí embarazada y una de mis grandes preocupaciones cuando sabía que iba a ser mamá era justo el abuso infantil. Pero yo decía, es que quiero una obra que hable del tema del abuso infantil sin ser oscura. O sea, el Corazón Gordito tiene su oscuridad ahí, ¿no? Pero creo que navega el tema de una manera como súper divertida y mucho para los adultos. Los niños perciben lo que tienen que percibir, pero no es una obra que duela, es una obra que al revés contiene y apapacha. Además me gustaba mucho la polaridad de las hermanas, ¿no? Mango y Estela, que eran como dos maneras de femenidad, ¿no? O sea, Mango jugando fútbol, todo terreno, y la otra toda femenina y delicada, y como las dos también, ¿no? Y son válidas. Y eran como dos mensajes que yo quería dejarle un poco a mi hija. Ahora tengo un hijo, que también creo que sería importantísimo que viera como todas estas historias. Y Corazón Gordito fue una obra que al inicio batallamos un poquito, hubo algunos cambios en el equipo que fueron duros, pero una vez que el equipo se consolidó, creo que el resultado fue muy, muy bonito. O sea, la verdad es que es una obra, visualmente me parece que quedó preciosa, el tono, me parece que Angélica le dio así a donde le tenía que dar, el diseño de vestuario, la iluminación, creo que todos los elementos es cuando se unen y crean algo lindo, ¿no? Y también vino de la mano, Corazón Gordito vino de la mano de cuando hice un cambio como productora fue de los últimos proyectos que me vinieron con un equipo creativo casi armado y que luego modificamos un poco. En esos años, como alrededor de 2018, 2019, decidí que ya no quería que me trajeran, ya no quería recibir proyectos que vinieran con anexos de lo que fuera. O sea, es que lo tengo que actuar, es que lo tengo que dirigir, es que yo lo voy a diseñar, es que fíjate que ya tengo todo el elenco. No. Nada más ponme la lana. Exacto, sí, no. Exactamente, porque justo descubrí mi voz como productora creativa. Creo que ahí fue donde dije, no. Que fue con el hilador, un poco ese proceso. Claro, porque se tiene un poquito este estigma de que el productor o es el supermandamás, el que pone el dinero, o quien tiene que proteger a la producción, ¿no? Entonces, claro, tú cuando tienes esta posibilidad de ser productora creativa, también tienes la oportunidad de decidir, esto es lo que quiero contar. Y esto es donde yo sí quiero apostarle mi dinero o el dinero de la productora, pero esto vale la pena, ¿sabes? Y no te ves comprometida a es que estoy haciendo las decisiones de alguien más. Y además tenemos muchísima responsabilidad. Claro. Entonces, si no confiamos al 100% en lo que estamos trayendo a escena y no estamos enamorados o enamoradas de lo que estamos trayendo a escena, entonces, ¿cómo aventarte el clavado de ver si esto es viable económicamente, ¿no? O conseguir un financiamiento o vender un patrocinio. O sea, creo que empecé a entender que la producción, que el productor o la productora no nada más era esta figura que resuelve o que soluciona o que genera, pone la mesa para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, sino que es parte de la mesa. Claro. No es parte de la conversación y ahora, desde que soy mamá veo la producción desde un lugar como, te decía, como de ser, es muy maternal porque es justo cómo guías sin avasallar la creación de la otra persona. Es esa sutileza entre ser parte pero dejar que suceda. Claro, y entonces viene El Hilador. Platícame acerca de esta obra que además va a estar presentándose en el Teatro Helénico los lunes del 23 de junio al 29 de septiembre. Son solo únicas funciones, solo 15 únicas funciones y de verdad no es truco de marketing. En serio son 15 funciones y de hecho a venta solo son 13, porque 2 de ellas, una es el estreno y otra vamos a festejar el aniversario de 11/11. Entonces, en realidad al público son 13 funciones y no sabemos cuándo regrese. Claro. Aunque es una obra de 3 personas en el escenario, es una obra compleja a nivel producción. Y hermosa, déjenme decirle que la acabo de ver en el Teatro Xola. ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré? O sea, me parece tan mágico. Creo que el momento que más marcado tengo en la cabeza es cuando entra la primera vez Marcos Radosh. Mágico. Es mágico. O sea, en mi cabeza no entraba como había un personaje de 3 metros y se mueve altísimo. Y cómo se mueve y después la ternura que genera siendo tan macabro. No les voy a platicar, pero es que tienen que ir a verla. Ajá, cuéntame. El Hilador ha sido creo que el proceso
creativo más bonito que hemos vivido. Y digo hemos porque lo vivimos Paula y yo de la mano. O sea, Paula tenía este texto precioso que había escrito en inglés en la licenciatura, que además había tenido ya un proceso de dramaturgismo intenso. O sea, ya había tenido 2 o 3 rewrites, o sea, ya lo habían trabajado. Y trabajando en producción me dice, oye, ¿no quieres leer mi texto? Le dije, sí. Y lo leí y le dije, Pau, esto es una joya. Hay que hacerlo. Todavía era diferente en algunas cosas. Habían hecho un montaje en Vancouver en la escuela, al que le había ido muy bien. Pau todavía sentía que faltaba como otra parte y lo estuvimos platicando y al final concluimos que no, que ahí acababa X. Y entonces fue una aventura brutal porque un día me dice Paula, oye, se lo voy a dar a Ana González Bello a leer de Susi Muy Chingona Historia de Amor, que fue una obra que adoptamos. Esta tampoco la creamos, la adoptamos. Ana se enamora del proyecto y de pronto dice Paula, la vamos a meter al Fringe de Vancouver, ¿va? Y yo, ¿y eso qué es? Pues metámosla, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que nos den el espacio y nos tengamos que ir a Vancouver. Y dije, bueno, pues mira, yo puedo poner esto. Esto es finales de 2015, yo creo. Y que nos seleccionan en Vancouver. Entonces ahí vamos, hicimos el vestuario, hicimos parte de la utilería. Se creó el personaje de la muerte de manera como muy contundente. Jalamos a Marcos Radosh de otra compañía que yo había adoptado en ese momento. Adopté muchos proyectos y luego dejé de adoptar, que se llamaba Usume Teatro, que habían hecho una cosa muy coqueta que se llama Puro Amor. No sé si alguien la vio en el Shakespeare. Muy bonita. De ahí jalamos a Marcos y audicionamos al personaje de Evan porque necesitábamos un actor que hablara inglés como native speaker, o sea, que hablara perfecto, que pudiera actuar en inglés. Ahí entra Evan y nos vamos a la aventura a Vancouver. Y el impacto con el público fue choqueante. O sea, la gente recibió la obra que dijimos, ya sabíamos que esto era algo bonito, pero nunca imaginamos lo que iba a generar. Entonces, regresando a México, fue así, esto hay que hacerlo aquí y en grande. Y pues preguntamos por creativos, creativas. Al final hicimos un equipo divino. La música a mí me parece algo remarcable. Veníamos de hacer Emilia. Claro, y entonces llega Iker, que desde el momento 1 en el que escuchas la orquestación que tienen es... no sé, es que no te puedo explicar todo lo que sentí ahora que vi el hilador. Y la sigue mejorando. Iker la sigue retrabajando porque, claro, avanza la tecnología y hay cosas que se pueden mejorar en cuestión de instrumentación. Y fíjate que creo que Emilia es prueba de ello y el hilador es como un poco el paralelo. Yo crecí en ballets y en musicales. No veía tanto teatro no musical, veía casi... Mi mamá y mi papá me llevaban a teatro musical y al ballet y a la ópera. Entonces mi cabeza, yo no sé producir chiquito, me encantaría producir chiquito. Siempre imagino cosas como grandes, ¿no? O música súper grandilocuente. O sea, el brief con Iker era... Esto es Disney, ¿no? O sea, esto es musical. O sea, la música tiene que llenar el teatro. Es un lenguaje emocional que vamos a usarlo. Es una cosa chiquita en el fondo, ¿no? Y sí se siente así y se siente épico, ¿sabes? O sea, cuando yo regresé del teatro y le platicaba a mi madre de qué era lo que acababa de vivir, porque llegué a la casa muy emocionada, ¿no? Y le decía, es que pocos montajes con esta música épica, ¿sabes? En donde te ves, pese a que son 2 personajes, recorriendo una montaña de maletas y una escalera. Ajá. O sea, porque es eso, ¿no? Se siente como si estuvieran atravesando de verdad el Everest. O sea, y se inunda el teatro de una manera que muy pocas obras lo han conseguido a nivel musical y a nivel montaje. Y sí creo que es una pieza esencial de la obra, esta música de Iker. Sí, me parece maravillosa. Y el equipo trabajó en el hilador de una manera tan generosa. O sea, como que Paula y yo hicimos una mancuerna creativa espectacular. Paula es una de las mentes creativas escénicas, creo que más importantes. O sea, va a seguir dándonos mucho de qué hablar, ¿no? Y de por sí ya nos da mucho de qué hablar. Creo que la he mencionado en todos los capítulos de este podcast. Creo que en todos. O sea, en 11-11 ha sido una figura clave al 100%. Y no nada más en que el hilador nos quedó muy bonita, sino que creo que a través del hilador encontré esta parte en mí también. Es decir, qué bonito trabajar con una directora con quien podemos ser una mancuerna creativa y respetuosa, ¿no? O sea, como, oye, esta es tu área y esta es la mía, pero fíjate que hay una zona en medio que es donde nos encontramos y nos podemos ayudar. Entonces, Paula rebotaba las ideas conmigo, yo rebotaba las ideas con ella, movíamos carriolitas, unas como carriolitas y unas cajitas para hacer las coreografías en una mesa. Fue un proceso creativo, de verdad, como pocos he tenido en mi vida.
Y todos, o sea, Sergio, Sara en el vestuario, Matías y María en la iluminación, o sea, todos. De verdad fue una cosa de tanto amor. Claro. Claro, y creo que esto se nota en el amor que tiene el público por la obra. ¿Verdad que sí? Porque sí, o sea, a ver, que yo conocía que existía el hilador y todo el mundo me hablaba, pero el día que yo me fui a parar al Xola y vi cómo tenían ese teatro, así, o sea, y a mí nadie me lo contó. De verdad, la gente haciendo fila por sus boletos. A mí me parece que eso es un gran logro y algo que hay que aplaudir. Viene Asesinato para Dos. Sí. Se reestrena en el Teatro Milán los miércoles del 23 de julio al 17 de diciembre. ¿Cómo fue llegar a este equipo de superdotados? Porque cañón, ¿no? es que no hay otra manera de decirlo, que son superdotados. Sí. Fíjate que Asesinato fue de la última tanda de proyectos prepandemia. Un día Anaí ha contado mucho esta historia. Anaí, fíjense cómo son las familias teatrales y las conexiones, ¿no? O sea, Iker venía yo a Iker lo conocí por Arte Estudio, y luego hizo Emilia, y luego hizo El Hilador, y luego hizo Sasha y Spot, y hizo WIT. No es cierto, yo a Iker lo conocí por WIT, por Diego del Río. Con Paloma Woolrich. Ajá, WIT. Iker hizo la música de WIT. Entonces, siempre hay como estos eslabones, ¿no? Y Anaí, en Arte Estudio, yo hice Chicago. La pasé bomba. Además, fue el Chicago donde estaba Michi Rodríguez y está Porque todos hemos pasado por Arte Estudio. Todos hemos pasado por Arte Estudio. Gracias, Mau. Gracias, Efra. A quienes amo además. Y ahora Mau y Marifer, mi hija, comparten escenario en Waitress. Somos familias de verdad muy arraigadas. Anaí llega un día a mi casa, me busca y me dice, vi una obra en Argentina, quiero que la produzcas tú. Anaí era mi miss, ¿no? Era mi miss. Y yo me acuerdo que le decía, tengo a Marifer en brazos, Ani, estoy hasta acá, o sea, estoy descifrando la maternidad, esos primeros meses no son nada fáciles. Y me dijo, voy a tu casa. Y entonces Anaí cuenta mucho esta historia de que yo paseaba con Marifer en la sala y Anaí me perseguía con una computadora enseñándome. Era la única manera de tener mi atención en ese momento. Estaba yo abocada a mi hija. Ve esto que vi en Argentina. Y a mí me dijo, un piano, 2 actores, un caso de misterio. Y dije, no me tienes que enseñar más. Me parece que es una obra para impactar con el talento y el nivel de virtuosismo que necesitamos de un elenco. Dije, va, la hacemos. Compré los derechos. Le dije, no le puedes decir esto a nadie. Esto es un secreto entre tú y yo, porque una obra de 2 actores iba a estar la rebatinga durísima. Claro. Y me apasionó eso, me apasionó el cómo vamos a encontrar a este elenco que haga eso. O sea, oí el soundtrack y decía, no puede ser que esto sea la misma persona cantando la canción, contestándose una a la otra. Claro. Y vino la pandemia. Hicimos la primera lectura con el equipo creativo y vino la pandemia. Y 11-11 se fue casi a la quiebra. Y me tomó, esta conversación con Anaí fue en 2018. Asesinato se estrenó en 2024. O sea, se tardan en madurar los proyectos. Y al final regresamos de la pandemia, nos volvimos a empezar a trabajar, a tratar de generar un fondito ahí para poder arrancar. Ya habíamos hecho Playhouse y yo desde cero, entonces ya somos muy amigos, habíamos trabajado muy bien juntos. Les dije, oigan, ¿por qué no se asocian conmigo? La gran audiencia que es Diego Cantú, que además es una persona que ha impulsado muchísimo el arte escénico en el norte del país. Él también quería la obra, pidió los derechos y le dijeron, es que ya los tiene una señora ahí en México. Una señora. Una señora. ¿Quién? Jimena. Ay, pues la conozco. Hablamos y Diego me dijo, yo la hago contigo. Así se creó el equipo de productores. Y pues nos lanzamos. Hicimos audiciones. Fue un proceso interesante porque le mandábamos la partitura se la mandamos a todo México. Toda persona que tocaba el piano creo que recibió esa partitura. Y el 60% de la gente nos contestó diciendo, no la puedo tocar. No la puedo tocar, es muy compleja. Y además pensar en tocarla, pero cantarla, pero actuarla, pero no, o sea... Y es 85 personajes. Y aparte mantén tu timing de comedia. No. O sea, sí, no, es una bestialidad. Y así llegó Iker y Aldo en primer momento. O sea, cuando entraron al salón y empezaron... O sea, lo supimos desde el instante 1. De verdad, o sea, no hubo duda. Desde que se sentaron al piano y empezaron, dijimos, son ellos dos, ya. Tenemos que encontrar al detective. Hubo una
de estas cosas tristes que pasan en el teatro, teníamos a 2 detectives que no son los que conocen ustedes hoy, que no son Humberto y Silvestre, y con los cambios de fechas ya no pudieron. Tal vez en algún momento los podamos invitar a regresar. Ay, que yo he escuchado eso en muchas entrevistas, tanto tuyas como de Anaí. Siempre me quedo con esas ganas de chisme. Es triste. Entonces nos quedamos con Humberto, Silvestre y Querialdo. Y no, qué bárbaro. O sea, a mí cada función de Asesinato para 2 me quito el sombrero. Claro, o sea, y se ven los aplausos. Y ¿sabes en qué? Digo, no sé qué también esté decir esto, pero también se ve mucho en la respuesta del gremio. ¿Sabes? ¿verdad? Muchas veces como gremio pecamos de, sí, voy a publicar que estuve, pero por decir que yo estuve en el estreno de, y pocas veces aplaudimos el trabajo de los compañeros. Pero de Asesinato para 2, la gente no deja de hablar y la gente no deja de aplaudir el trabajo de estos 4 artistas, que creo que son, y te lo dije, creo que son privilegiados en cuanto a sus talentos, en cuanto a sus cerebros, Son en los cuanto a... monstruos. Sí. Sí, o sea, 100% y además muy jóvenes. Ay, a mí sí, me parece eso muy sorprendente. Jimena, ha sido un gusto tenerte aquí en la Cepetera, de verdad, qué gusto platicar contigo, ha sido una plática muy rica que ojalá la podamos repetir pronto porque estoy segura de que nuestra audiencia querrá platicar más contigo. Estás en el Helénico los lunes a partir del 23 de junio y hasta el 29 de septiembre con El Hilador, y en el Teatro Milán los miércoles a partir del 23 de julio hasta el 17 de diciembre con Asesinato para 2. Y además, por ahí, esto es exclusiva, no les voy a decir qué, pero tenemos una sorpresa. hay una sorpresa, hay una obra que regresa, entonces esténse pendientes de las redes de 1111. Otra favorita del público, esténse muy pendientes porque en unas semanitas, nadie sabe, pero en unas semanitas tendremos una sorpresa. Uy, yo estoy así. Porque lo quiero decir, pero no me dejan. No podemos. Pero manténganse al tanto en las redes de 1111 Producciones para que puedan ver de qué se trata esta sorpresa. Y pues eso, Jimena, ¿algo último que quieras decir? Nada, muchísimas gracias por este espacio. Qué rico platicar, qué rico sentirse en casa. Y espero que quien nos esté viendo vayan mucho al teatro, ahí los esperamos. Claro que sí, amigos, muchísimas gracias a la CPT, a Gustavo y Melba, directores de la asociación, gracias a Agón Producciones, que son quienes hacen posible todo este merequetengue, a Albert y a Ari. Gracias a ustedes por escucharnos cada 2 semanas, una semana, cada que están en el carro, cada vez que van hacia el teatro. Esta es la Cepetera y les pido, por favor, que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Muchas gracias, yo soy Luisa Rodríguez y esto es La Cepetera.